Hola, te doy la bienvenida a esta primera clase de psicología positiva. Estás dentro de la actividad o del formato Semillas de Bienestar. Y eso implica que voy a compartir contigo clases semanales de una duración breve y asequible de 20 minutos, pues por ejemplo de psicología positiva. ¿Para qué? Pues para ayudarte a vivir cada día mejor y más feliz, porque algo importante de la psicología positiva es su abordaje educativo, divulgativo, para, bueno, no solo resolver problemas cuando es justo y necesario, sino también para desarrollar habilidades y todo nuestro potencial para vivir cada día mejor. Bien, bueno, pues teniendo esto en cuenta, el tema en el que nos centraremos a lo largo de 13 clases en este trimestre, pues va a ser la gestión positiva del cambio. Y supongo que esa expresión o ese título ya te puede dar bastante idea de la temática y de en qué va a consistir. Aún así, déjame contarte más. Abordaremos el concepto de cambio, ¿bien? Que parece algo que todo el mundo entiende, pero una cosa es un hecho y otra cosa es la interpretación. Así que el concepto que tengamos a nivel individual y subjetivo del cambio puede influir mucho. Entenderemos también la dinámica del cambio, es decir, comprender pues, las fases habituales, en qué consiste, por qué es necesario el cambio, ¿bien? Y bueno, pues abordaremos, sobre todo desde un enfoque muy práctico, al menos esa es siempre mi intención, pues la idea de cómo gestionar cambios que se pueden producir a lo largo de nuestra vida, cambios vitales, cambios que se pueden dar en algunas personas y en otros no. Por ejemplo, hay quien experimenta un despido laboral y hay quien nunca, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo afrontar los cambios en diferentes momentos, en diferentes circunstancias, bien, con ideas lo más aplicadas posible. A fin de cuentas, puede que a veces nosotros no experimentemos un cambio en concreto, pero sí es bastante posible que algunos de nuestros familiares o seres queridos cercanos sí que lo vivan. Así que fíjate que la idea es también aprender, tener más herramientas, tener más recursos, tener un conocimiento, pues bueno, pues llámalo como sabiduría o información básica, ¿no? Bueno, necesitamos conocer muchas cosas en nuestra vida cotidiana, desde saber leer, desde entender, por ejemplo, las normas de circulación, aunque sea a nivel peatonal, pues tener este conocimiento también es muy importante, ya que a fin de cuentas el cambio es algo natural, no es algo inventado por el ser humano o un grupo concreto. El cambio forma parte de la vida y como tal, pues es importante que lo entendamos mejor, que también sepamos en qué, en qué fase estamos navegando, que podamos comprender las reacciones nuestras para diferenciar lo que es natural y comprensible o lo que ya puede ser un problema y requiere una mayor atención o actuación. Bien, bueno, pues esa es mi idea, abordarte digamos, ayudarte a conocer más este tema, a que puedas aprender, conocer y sobre todo, pues ser cada día mejor gestor o gestora de tu vida. Fíjate que precisamente utilizo mucho esa palabra, gestión del cambio. Y por ello voy a ponerte pues un ejemplo donde yo creo que la mayoría de las personas nos podemos sentir pues identificadas o se lo hemos dicho a alguien, ¿no? Pues imagina, por ejemplo, pues a un ser querido o a alguien cercano a ti o, en fin, incluso un compañero de trabajo que está viviendo una situación de cambio
Y entonces, pues tú le ves que, bueno, la reacción inicial puede ser de pataleta, de rechazo, de negación, de estar triste, de estar muy enfadado, pero bueno, eso es algo que puede durarle un tiempo razonable, también teniendo en cuenta el cambio, cuál es, y bueno, pues sabiendo eso, bien, pues sí que vemos que si la reacción es demasiado elevada, o si lleva mucho tiempo ya, es decir, oye, esto no lo estás gestionando bien, o esto se te está escapando de las manos, esto no lo estás manejando adecuadamente. Yo creo que todos entendemos cuando algo realmente lo estamos gestionando adecuadamente, cuando algo lo estamos manejando, abordando, llevando de una manera adecuada o saludable o eficaz, bien, y cuando no, ¿verdad? Bueno, pues la idea de gestionar, yo soy muy de manos en ese aspecto, gestionar es muy importante, bien, sobre todo porque te transmito la idea de, bueno, delegar o sobre todo de ayudarte a tomar conciencia de que en gran medida esto está en tus manos. Es decir, puede que sientas que tienes herramientas suficientes para abordar diferentes cambios, puede que no, y que tengas que aprender para desarrollar esos recursos y manejar mejor esa situación, pero lo cierto es que tú eres el o la protagonista principal que puede afrontar y gestionar los cambios y las diferentes cosas que suceden en tu vida. Bien, tú tienes la responsabilidad y también tienes el poder, ¿de acuerdo? Y gestionar es algo que implica determinados, digamos, conocimientos, habilidades, recursos, pero no es algo estático, es algo que se aprende, es algo que se desarrolla, es algo que se cultiva. Otra palabra que para mí tiene mucha relevancia y que es precisamente cultivar. Cultivar con esa idea de, bueno, pues de sembrar semillas, regarlas, atenderlas y ver viendo cómo, bueno, pues cómo ese proceso va dando lugar a una cosecha y una continua siembra y cosecha que requiere también esa atención continuada. Bien, no es algo que hago un día y ya me olvido, es una atención continuada, porque hago mucho hincapié en que el bienestar es algo que se cultiva, que se trabaja, así como la felicidad. Es decir, no es algo puntual que hago un día o cuando tengo un problema y trato de repararlo. Es vivir desde ese enfoque del autocuidado, de la mejora continua, de la responsabilidad de ocuparme de mí y también de mi derecho a hacerlo. Bien, bueno, pues ya espero que esa palabra gestionar pues la tengas muy presente y que incluso reflexiones. ¿Cómo gestionas tú normalmente los cambios? ¿Dirías que a día de hoy, que estás empezando con estas nuevas clases de psicología positiva, eres un buen gestor o gestora del cambio? ¿Los afrontas bien? ¿Cómo son tus reacciones habituales? Puede que las primeras no sean tan positivas, pero luego entras en una dinámica donde, bueno, pues sí que te manejas mejor, es posible. Bien, ¿qué dirías? No te dejo demasiado tiempo para reflexionar, pero lo bueno de que este vídeo esté grabado es que puedes pausar, tomarte tiempo para reflexionar y continuar cuando tú quieras. Recuerda que al final de cada mes, el último miércoles de cada mes, tenemos una sesión en directo presencial o desde casa, también en diferido, donde vamos a tener ese contacto más directo, donde vas a poder participar de manera presencial o en chat
si lo haces en directo, y por supuesto a lo largo del mes, en cualquier momento me puedes preguntar o conversar. ¿Bien? Vale, bueno, pues teniendo en cuenta esto, esta reflexión, vamos a empezar a ver qué es una gestión positiva, mirando primero qué es una gestión negativa del cambio. Y en línea con lo que te he dicho antes, pues fíjate que cuando vemos que alguien ya está teniendo un nivel de estrés muy elevado, o que la vemos demasiado triste, demasiado preocupada o alterada, cuando ya está teniendo somatizaciones, como se dice, si su cuerpo está padeciendo esos conflictos, cuando incluso su estado mental y emocional está alterado y además mantenido en el tiempo, cuando están habiendo incluso también otros conflictos, ¿de acuerdo?, a nivel social o familiar o laboral, es decir, cuando está teniendo repercusiones ya más considerables y significativas en la vida de esa persona, es cuando ya estamos viendo que la gestión no está siendo adecuada o positiva. Bien, entonces es natural resistirse de entrada, experimentar ira, enfado, pero no es natural quedarse en esa fase. Bien, es natural sentir pesar, apego a lo habitual, querer volver al estado de antes, pero no es natural quedarse estancado ahí. Todo ello hace que se vayan produciendo más, problemas o conflictos. Voy a establecerte una pequeña relación, pero que te puede ser útil. El estrés hoy día está muy de moda y siempre trato de abordar la idea de que el estrés en sí no es ni positivo ni negativo. Todo depende del nivel y del tiempo en el que esté, digamos, actuando. Es decir, un nivel razonable de estrés es positivo, es útil y es hasta necesario, porque nos hace movernos, nos hace ocuparnos, nos hace no quedarnos rezagados, ¿no?, ni acomodados. Por lo que no podemos eliminar el estrés, forma parte de la vida y es justo y necesario. El cambio es igual. El cambio ya sé que a lo mejor, pues, si pudiéramos evitarlo, pues lo evitaríamos. La típica frase, como la historia, ¿no?, de Silvia, que quería que sus hijos siempre fueran pequeños, ¿no? Entonces, bueno, te he hablado de una historia que tú todavía no has escuchado, pero ya la escucharás, ¿no? La cuestión es que, evidentemente, se puede decir, ¿no?, que es normal que queramos que las cosas sigan igual, y de hecho uno de los aspectos importantes que quiero abordar en estas clases es la aceptación de lo que es y es. Entonces el cambio forma parte de la vida, te guste o no te guste. Hay cosas que cambian y te gustan más y hay cosas que cambian y a lo mejor no te gustan más, pero al igual que el estrés o que el miedo, el cambio forma parte de la vida y es un componente natural y esencial de la vida, y de hecho tiene su función y tiene su razón de ser. Bien, bueno, pues en la justa medida en la que entendemos que el cambio es necesario y respondemos de manera saludable a él, aunque tengamos nuestras fases ahí propiamente dichas, pues es verdad que afrontaremos esa transición de una manera más saludable o adecuada y sobre todo sin producir conflictos, enfermedades, perjuicios en otros aspectos tanto físicos como emocionales, como fuera de nosotros, la relación con los demás o en aspectos importantes de nuestra vida, del trabajo, la economía y otras índoles. Bien, entonces, bueno, pues ahí podemos ver, es decir, el cambio forma parte, hay quien lo afronta de una manera más útil, más constructiva, quien se sacude y remonta
quien tiene una actitud más optimista, más proactiva, y quien, bueno, pues aunque tenga su bajón o tenga su temor o hasta su preocupación, lo afronta, lo gestiona y avanza saliendo mejorado de esa situación. Bien, y hay pues quien le cuesta más, bien porque se resiste, bien porque le faltan recursos y tiene que desarrollarlos, y no pasa nada, para eso estamos aquí. Como yo suelo decir, pues estas clases son útiles para todos porque nos ayudan a vivir mejor. Quien quiere desarrollar más cualidades, aunque siente que maneja bien determinados aspectos, bienvenido es y seguro que puede aprender y mejorar mucho. Y quien siente que dice, si es que esto me viene como anillo al dedo, porque la verdad es que yo, por regla general, no gestiono demasiado bien los cambios, o me cuesta mucho, o tardo en hacerlo, me resisto, pataleo, me quedo ahí muy apegada al pasado, o me cuesta ver posibilidades, ser más optimista, pues genial, estás en el lugar adecuado para aprender semanalmente cosas que te pueden ayudar a mejorar. Bien, bueno, pues teniendo esto en cuenta, toma nota y, como digo, profundizaremos más, que estamos en la primera clase, pues de las fases habituales, bien, del cambio, que puede decirse cambio y también puede decirse pérdida. De hecho, son las fases habituales de una pérdida, el duelo. Y es que un cambio no deja de ser soltar un estado o una situación anterior para entrar en otra, por lo que es normal que se vea como una pérdida o como un duelo. Bien, la primera fase súper habitual es la negación, es decir, no me creo esto que está pasando, o no, es como si me voy a despertar del sueño y todo sigue estando como antes. Entonces la negación es bastante habitual. Cuando ya vamos viendo de que esto no es una pesadilla y que no es un sueño de que me termino de despertar, ira, rabia, frustración, la pataleta, que puede ser más infantil o menor, de mayor proporción o menor, pero esa reacción también es habitual, ¿bien? Lo cual no significa, como digo, que todo sea justificable por ese momento de ira y de rabia, ni que quedarnos en esas fases sea saludable, no, ¿bien? La siguiente es negociar. Cuando yo ya estoy viendo que esto está pasando y en la rabia me da precisamente ganas de hacer cosas, pues voy a tratar de negociar o a minimizar en la medida de lo posible el cambio, o incluso a ver cómo lo puedo revertir, ¿no? Si todavía es posible. Entonces, bueno, voy a tratar, ¿no?, de hacer un pacto con el diablo a ver si es posible que esto tenga vuelta atrás. Cuando ya te das cuenta de que no, de que esto no es reversible, de que hay cosas que están cambiando o que ya han cambiado, la fase de depresión, de tristeza, de ya ir tomando conciencia, pues también es habitual. Bien, y por último, la más positiva y a la que en teoría todos podemos llegar, es la de la aceptación, es decir, aceptación de esa transición, que no es de un día para otro, desde luego es un proceso, pero aceptación del nuevo estado, de la nueva situación o del nuevo, digamos, cambio. Bien, para que te hagas una idea, estas son las fases habituales del duelo, ¿de acuerdo? Pero insisto en que, bueno, pues que cada persona lo vive de una manera diferente. Bien, y bueno, pues teniendo también en cuenta esto, es importante tener una idea clara de, bueno, el cambio para mí, ¿qué es? Cuando piensas en un cambio, ¿qué palabras te vienen alrededor? ¿Lo vives como algo positivo? ¿Lo vives como algo negativo? ¿Cambio es igual a amenaza, peligro, rechazo, resistencia? ¿Cambio es igual a oportunidad, mejora, crecimiento, aventura? ¿El cambio para mí es? Responde esta pregunta y de hecho te invito a reflexionar. Para ti el cambio, ¿qué es? Si piensas en cambio, ¿qué palabras sinónimas o qué palabras las asocias a él? Teniendo en cuenta esto, tu vivencia va a ser muy diferente.
si para ti el cambio es una amenaza, es algo que tienes que vivir pero que no te gusta, por ejemplo como la muerte, ¿no? Es como todos vamos a pasar por ella, pero a algunos les da pavor hablar de ella. Si el cambio para mí es algo negativo, es algo que tengo que vivir y que lo tengo que afrontar, pero que no me gusta y además siento que no depende nada de mí, evidentemente tu gestión y por lo tanto tu vivencia de los cambios de tu vida va a ser más complicada y no va a ser tan exitosa o provechosa como si interpretas que el cambio pues puede ser una oportunidad, una mejora, el cambio es algo natural, es algo necesario. Todo ello, como te digo, va a cambiar tu interpretación. ¿Bien? Bueno, pues ahí te invito a reflexionar sobre cómo gestionas normalmente los cambios, si dirías que lo haces de manera positiva o no tan positiva, que tengas en cuenta las fases habituales de reacción, bien, o de respuesta, para que te vayas también situando a ver en qué momento crees que estás con algunos cambios de tu vida y que reflexiones, esto es súper importante, sobre 1, 2, 3, respondo otra vez, cambio igual a palabras que asocies. Dime 1, 2 o hasta 3 palabras que asocies para ti cambios ahora, y también es bueno que reflexiones a partir de ahora con qué quieres relacionar la palabra cambio. Te dejo con esta reflexión. Recuerda que tienes la historia, las leyes del cambio, que también profundizamos en temas que van muy en línea, la clase de mindfulness, que es muy práctica y que te ayuda también a desarrollar herramientas para ser un mejor gestor o gestora del cambio y de tu vida en general, y que todo ello pues está ahí para sembrar continuamente semillas de bienestar y que germinen para ti y para los que te rodean. Bien, bueno, pues te emplazo a que sigas a tu ritmo aprendiendo y nos vemos en la siguiente clase de Psicología Positiva. Gracias por tu atención. Luz Navas Torres, psicóloga positiva, especialista en bienestar y desarrollo personal.